bien, vamos a comenzar nuestro segundo tema de estas predicaciones que estamos dando, de esta serie titulada El Padre Nuestro. La semana pasada compartimos el primer tema, que tiene que ver con las recomendaciones que Cristo nos da a la hora de orar. Fue un tipo de introducción, basándonos en Mateo 6, y ahí viene el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a ver este segundo tema, y vamos a leer Mateo 6, versículo número 9, en la versión Dios habla hoy. Dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta aquí vamos a leer, porque tenemos que explicar lo que quiere decir Padre nuestro. La siguiente semana, primeramente Dios que viene, vamos a enseñar lo que quiere decir que estás en el cielo, y posteriormente santificado sea tu nombre. Y así vamos a ir analizando el Padre Nuestro renglón por renglón. Y bueno, la intención de estos temas es que nosotros podamos orar, aprender a orar, que podamos tener confianza para hablar con nuestro Padre, que podamos entender que el Padre Nuestro no fue dejado para estar repitiendo y repitiendo, sino más bien para nosotros analizar esas frases que vienen contenidas en esta oración y poder nosotros expresar con más seguridad, con más libertad, nuestras necesidades ante Dios. Entonces, esto nos va a ayudar bastante porque estamos pasando tiempos difíciles. Para comenzar, vamos a hacer algunas preguntas, porque si yo le digo a la gente, a las personas, ¿tú crees en Dios? La mayoría dice que sí. ¿Y es tu Padre? Va a decir que sí. Pero va más allá solamente de decir que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y es lo que vamos a explicar en este tema. Esa frase, Padre Nuestro. Una pregunta que vamos a hacer es: ¿qué tanto conoces al Padre? ¿Verdad? Como para decir con esa confianza, Padre Nuestro. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto se conoce a Dios, a nuestro Padre? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de esto, de qué tanto conocemos a Dios, de ahí viene la salvación. Si alguien quiere ir al cielo, tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios nuestro Padre. Si no los conocemos, pues no podemos entrar al cielo. Imagínate llegar al cielo y ¿quién eres tú? No te conozco, ni te conozco como hijo, ni te conozco como padre. Por eso dice en Juan 17:3, dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Esto lo está diciendo Jesucristo nuestro Señor, versión Dios habla hoy. Dice: en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, en este primer punto, primera pregunta es: ¿conoces a tu Padre? ¿Qué tanto lo conoces? Es importante conocerlo. No solamente esa frase que se dice repetida de Padre Nuestro, no es así, sino es: ¿y qué tanto conozco yo a mi papá? ¿Qué tanta relación tengo con mi papá? Porque la segunda pregunta es esta: si tú lo conoces, porque habrá gente que diga, no, yo sí lo conozco. Bueno, la pregunta es: si tú lo conoces, ¿qué tanta relación tienes con Él? ¿O cómo es tu relación con tu Padre Dios? ¿Es estrecha? Muy cerquita de Él, conoces la Biblia, la oración, y día tras día lo vas conociendo, lo vamos conociendo. O hay más o menos un día sí, una semana no, un mes no, de repente un día sí. Hay más o menos, o estás alejado. Cualquiera que sea la situación, nosotros tenemos que entender esta pregunta: ¿qué tanto estamos conociendo a nuestro Padre? Vuelvo a repetir, de ahí depende tanto la salvación como para disfrutar de los beneficios que Él nos da como hijos que somos de Él. Si tu relación es muy estrecha, esta es la siguiente pregunta, la número 3, si tu relación con tu Padre, con Padre Dios, ¿verdad?, conocido como Jehová o Yahvé, diferentes idiomas, entonces, ¿qué tanto lo admiras? ¿Qué tanto lo respetas? ¿Qué tanto lo adoras? ¿Qué tanto lo alabas como para compartirlo con otras personas que no lo conocen? Porque podríamos decir, no, yo sí, ¿verdad? Yo sí lo conozco y es mi Dios, tengo 10 años, 20 de conocer a mi Padre, pero si no lo compartimos, si no evangelizamos, pues es como si no lo conociéramos.
como si no lo admiráramos. Necesitamos compartir el amor de nuestro Padre. Cuando se conoce la naturaleza de nuestro Dios, cuando conocemos sus atributos, cuando lo vamos conociendo, en ese momento nuestra fe, nuestra confianza en Él se va haciendo cada vez más fuerte. Hay problemas, hay dificultades en la vida, hay momentos duros, tanto matrimoniales, tanto en el trabajo, en las escuelas, lo que estamos viviendo en estos días, hay tensión por todas partes, hay duda, pero cuando conocemos a nuestro Padre, sus promesas, su amor y lo que Él es, entonces la fe aumenta y tenemos confianza en la vida. Uno de los atributos que Dios tiene, ¿verdad?, que nadie puede tener, pues bueno, son 3 que quiero mencionarles y ustedes ya los han escuchado. Dios es omnipresente, es un atributo que Él tiene, es decir, Él está en todas partes, omnipresente. Número 2, Él es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo conoce, pasado, presente, futuro, lo que pensamos, lo que vamos a hablar, lo que pensamos días atrás, años atrás. Él conoce el día que nacemos, el día que morimos, todo lo conoce por su gran sabiduría. Entonces, también Él es omnipresente y también es omnisciente, ¿sí? Y omnipotente. Número 3, omnipotente es que todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Entonces dijimos omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nadie, absolutamente nadie tiene estos atributos. Ni los apóstoles, ni la Virgen, ni los santos, ni los pastores, ni los sacerdotes. Nadie puede estar en todas partes como Dios. Nadie es omnipotente como Dios. Nadie es omnipresente, omnisciente como Dios. Porque si alguien tuviera estos atributos, Dios, Yahvé o Jehová, ya no sería Dios. Entonces es por eso que cuando nosotros conocemos el poder de Dios, su bendición, su grandeza, nuestra fe aumenta. Y eso es conocer al Padre. Y con confianza podemos decir, Padre nuestro. Y Dios puede decirte, como le dijo a Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí están esas preguntas. Algo más que quiero compartir. Hay ideas, hay conceptos errados, erróneos, equivocados, que la gente tiene acerca del Padre. Y aún gente que es cristiana, aún gente que sigue a Jesús, tiene pensamientos contrarios a la Biblia, contrarios a las ideas. A veces no son intencionales, a veces son por un corazón dolido, pero son pensamientos errados que la gente tiene. Se los voy a mencionar. Número 1, hay gente que dice Dios no existe, cuando realmente es una necedad decir esto, que Dios no existe. Dios se hace manifiesto claramente en la creación. Todo lo que vemos tiene un fabricante, tiene alguien que lo diseñó, tiene alguien que lo creó. No puede salir de la nada. Así es que es pura necedad. Pero eso es lo que piensa la gente, que Dios no existe. Otra cosa es que es el causante. Dios es el causante de las desgracias que suceden. ¿Y por qué Dios permite? Es lo que dicen también. ¿Por qué Dios lo permite? Porque no impide el mal. Cuando realmente, desde que tenemos libre albedrío, Dios no puede meter las manos. Nosotros tenemos que decidir ponernos en las manos de Dios y que Dios obre a nuestro favor. Pero la gente, realmente vivimos separados de Dios. La gente no quiere estar cerca de Dios. Entonces es por eso, ¿verdad?, que Dios no es el causante. Otra cosa, que Dios solo está esperando, este es otro de los conceptos cerrados, que Dios está esperando a que nos portemos mal para poder castigarnos. Así como un policía, un tránsito, un federal, que nada más está viendo a ver quién comete un error para poder levantarte una infracción, una multa. No, Dios no es así, ¿verdad? Gente piensa esto, que nada más está para castigarnos, cuando realmente los que nos castigamos somos nosotros mismos, cuando violamos las leyes que Él ha puesto. Así como hay leyes naturales, ¿verdad? Hay leyes espirituales y no podemos violarlas. Las leyes naturales, como llueve, hay rayos, relámpagos, y no puedes meterte bajo la lluvia porque te puede caer un rayo. Esa es la ley natural. La ley espiritual es no fornicar, no robar, no codiciar, y todas estas las leyes de Dios, si los brincamos, entonces hay consecuencias. Pero nosotros nos castigamos al desobedecer la palabra de Dios. Hay otros que piensan que Dios es el mismo, que nuestro Padre es el mismo,
de todas las religiones. Hay gente que dice, realmente Dios es el mismo, nomás que se manifiesta de diferentes maneras. Tú puedes adorarlo como quieras, y no es así. Dios deja muy claro en la Biblia que hay un solo Dios y nos dice de qué manera se manifiesta, pero no es el mismo de todas las religiones. Esa es una equivocación. Hay otras personas que dicen que nuestro Padre Dios, Jehová Yahvé, se cansa cuando le pedimos y le pedimos nuestras necesidades, nuestras peticiones, cuando no es así. Inclusive dicen que Él tiene abogados, ayudantes, que tú le puedes pedir, ¿verdad?, para que le echen la mano, para el trabajo, para la escuela, para ir y venir. No es así. Dios no se cansa. Él no se cansa, Él no duerme, Él no descansa porque no se cansa. Entonces, es por eso que hay un concepto errado. Otros, un poquito más en cinismo, dicen, Dios no se enoja porque yo cometa pecado. De hecho, Dios inventó el pecado. Es un poquito más burlona la cosa, ¿no? Él inventó las mujeres para que tuviéramos de a 7 cada quien, y Él inventó esto y aquello, la droga, y no es así. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Que Dios no se enoja por estas situaciones. Dios no se enoja, Él me hizo con este carácter, con este temperamento, y tenemos que entender que no es así. Es cierto que nacemos con un tipo de carácter, y nosotros con el tiempo vamos adquiriendo el temperamento, un patrón de conducta. Nosotros aprendemos de los demás, ¿verdad? O a ser tranquilos, o a ser agresivos, a decir la verdad, o a decir mentiras. Pero Dios no nos hace mentirosos, no nos fabricó, no nos creó con este tipo de situaciones. Y bueno, desgraciadamente, aún cristianos, ¿verdad?, que hacen ver a un Padre, a Dios permisivo, como lo que acabamos de decir. Por eso, en algunas culturas, en otros países, no creen en el Dios de nosotros. Los misioneros van y predican el Evangelio para que conozcan al Padre y tengan vida eterna, lo que leímos en Juan 17. Pero muchos de ellos, como ejemplo los musulmanes en el Medio Oriente, toda esta gente, este tipo de gente que no creen en el Dios de la Biblia, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace quedar mal. Como ejemplo, algunos artistas mexicanos o americanos dicen, creo en Jesús, creo en Dios Padre, pero su forma de actuar, su forma de comportarse es mundana. Entonces la gente de aquellos lugares dice, no, yo no creo en ese tipo de Dios que les permite el pecado, andar desnudos, tener mujeres, andar de borrachos. Entonces, qué importante, ¿no?, conocer a nuestro Dios y no tener estos conceptos equivocados. Ahora, ¿cómo le hago entonces para conocer a mi Padre? O ¿cómo le hago para ir, ¿verdad?, buscando la manera de tener esa relación? Quiero decirles que el diablo ha trabajado en la mente y en el corazón de muchas personas. El diablo se ha encargado de corromper la imagen paterna. Es decir, muchas personas han tenido su niñez, han vivido su niñez fatal, mal con papá o con mamá. Una vida de golpes, una vida de regaños, otros de abandono, no conocieron a su papá. De tal manera que el diablo se ha encargado de eso. Muchos les cuesta trabajo tener una relación con Dios Padre, con nuestro Padre eterno. ¿Por qué? Porque como no tuvieron esa imagen paterna en la niñez, en la juventud, por diferentes razones, ¿verdad? Ese padre que abandonó a la familia, ese padre golpeador, ese padre que no daba gasto, ese padre que no daba un abrazo, una palabra, que no estuvo al pendiente, puede ser papá o mamá. Por eso batallan mucho para tener una relación con Dios. Se les es difícil, aún siendo cristianos. Pero la Biblia nos habla cómo es nuestro Padre. Por eso este tema es así. Padre nuestro. Entonces, si yo les digo a ustedes, yo conozco a mi papá Dios, le gusta esto, no le gusta esto, se agrada cuando hacemos esto, que nos portamos bien. Cuando yo digo esto, tengo que tener bases bíblicas. Entonces, el día de hoy les voy a presentar lo que le gusta a nuestro Padre. Qué le gusta hacer y qué le gusta que hagamos, o cómo nos va guiando. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 99:9, dice que Él es santo.
La Biblia dice en ese pasaje que Dios es santo, que nuestro Padre es santo. Esto quiere decir que Dios no peca. Su naturaleza es así, es imposible que Él peque, Él no puede pecar. Él no comete mentira, no comete maldad, y Él quiere que sus hijos, nosotros, practiquemos la santidad. Es uno de los temas que vamos a hablar, santificado sea tu nombre, más adelante. Pero nuestro Dios santo es. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios de principios morales. Y es por eso que mucha gente no se quiere acercar a nuestro Padre Dios, porque dicen, no, me van a quitar mi cigarro, mi cerveza, me van a quitar mis ambientes. Pero es que así es nuestro Dios, es un Dios de moral, un Dios de buenos comportamientos, de buenos consejos, de rectitud, porque nuestro Dios es santo. También nuestro Dios, según Deuteronomio 31, del 6 al 8, dice que Él no nos abandona, siempre está con nosotros, siempre está presente, siempre busca la manera que tengamos contacto con Él, por medio de la oración, por medio de la lectura, de la congregación, por medio de los hermanos, estamos animando los unos a los otros, ¿verdad? Pero Él no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos. Por eso mucha gente dice, como que me siento frío, como que Dios no me escucha, como que Dios no me hace caso. Lo que pasa es que si nos alejamos del sol, nos enfriamos. Y así es, nos alejamos de Dios y vamos perdiendo ese fuego que nos anima y nos levanta. Pero Dios no nos abandona. Número 3, Dios, nuestro Padre, suple nuestras necesidades. Él se ha comprometido con el ser humano, era con todo mundo, de suplir nuestras necesidades, comida, ropa y techo donde vivir. Seamos malos o buenos, el sol sale para todos. Según Mateo 6:8, Él bendice a toda la humanidad. Hay otras cosas, ¿verdad?, que quisiéramos, no las alcanzamos porque necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Pero Dios suple nuestras necesidades. Hay dos maneras de tener la bendición en nuestras vidas. A la manera de Dios, trabajando honradamente, diciendo la verdad, siempre honestamente, ¿verdad? De esa manera ganas el sustento. O mintiendo, robando y haciendo cada tranza, como vulgarmente se dice. Pero Dios es el que suple nuestras necesidades. También Dios nos reprende. Hebreos 12, del 5 al 11 dice que Dios también nos da nuestras reprendidas cuando nos portamos mal. Es cierto que Dios es amor, Dios ama a sus hijos, pero fíjense que el amor también se manifiesta en la reprensión, en el regaño. Hay pasajes bíblicos que dicen, ¿verdad?, que el padre que ama a su hijo lo reprende, le mete su castigo porque lo ama. Entonces ahí está nuestro Dios que nos reprende. Hebreos 12, del 5 al 11. La Biblia dice que Dios nos oye, segunda de Crónicas 7:15. O sea, Dios no es un Dios sordo, ¿verdad? Como algunas culturas tienen sus dioses hechos de plata, de oro, de barro, de madera, de papel, de cartón. Son ídolos, tienen oídos, pero no oyen. Nuestro Dios nos escucha, eso es lo que dice la Biblia. Así es que podemos hablar con Él confiadamente y nos va a escuchar. ¿Cómo sabemos que nos escucha? Cuando nos responde lo que le hemos pedido. Entonces ahí está el secreto. Dios nos habla. Hebreos 1, del 1 al 2, dice la Biblia que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Así es que Dios nos habla, nos puede hablar por sueños, nos puede hablar ahorita en una predicación, nos puede hablar por medio a veces de accidentes, porque Dios me habló, ¿verdad?, de una enfermedad, por medio de lo que está sucediendo. Pero la manera más segura en la cual Dios nos habla es a través de la Biblia. Dios nos habla. Así es que ahí está todo lo que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. Pero hay un punto más. Dios nos ama. O sea, eso está por todas partes de la Biblia. Tú puedes encontrar que Dios nos ama. Juan 3:16 dice que es tanto el amor de Dios, es tanto lo que Dios nos ama, el Padre, que dio a su Hijo en la cruz, Juan 3:16, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Así es que nadie puede decir, absolutamente nadie puede decir que no siente el amor, o que nadie me ama, es que yo me siento sola, me siento solo, es que mi esposo no me ama, mis hijos no me aman, mis padres. Cuando experimentas el amor de tu Padre eterno, de tu Padre Dios,
la verdad que lo demás no le pones atención, lo demás es ganancia, ya no te afecta si te aman o no te aman, porque tienes a alguien que te ama, que es tu Padre el que te formó. Así es que ahí está. Hay algunos estorbos para que nosotros no conozcamos a nuestro Padre. Hay gente que no conoce a Dios, aunque lo mencione, aunque lo hable, aunque diga tengo una religión, desde chico me enseñaron esta religión, pero hay gente que no lo conoce. Porque son estorbos. Por ejemplo, los prejuicios. El prejuicio, el de que no, Dios no me va a perdonar, es que Dios no me va a aceptar, yo he sido muy maldoso, muy maldosa. No tengas ese prejuicio. Si te arrepientes de todo corazón, Dios acepta a todas las personas que se arrepienten. Él siempre está esperando la manera, con los brazos abiertos, de recibir al pecador. Todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno justo, todos hemos fallado. También otro de los estorbos es la rebeldía. Rebeldía a su palabra, como dijimos hace rato. No se quieren someter, quieren un libertinaje, quieren vivir libremente, entonces se llama rebeldía y es un estorbo para conocer a nuestro Dios. También el orgullo personal. El orgullo personal es un estorbo. Tú no puedes conocer a tu Padre por ese orgullo personal. Es decir, el qué dirán. Muchas veces te duele, te puede que tus amigos los puedas perder a causa de que empieces a leer la Biblia para conocer a tu Padre. Entonces el orgullo dice, no, ¿cómo se van a burlar de mí? Entonces no quieres perder a tus amigos. Eso se llama un orgullo personal. Eso no te va a dejar conocer a tu Padre Dios. Así es que haz a un lado ese orgullo. Hay un orgullo también que es el orgullo religioso, aparte del personal. El orgullo religioso es pensar que tienes la razón porque tienes una religión. Pero cuando alguien te dice, vamos a leer la Biblia para que conozcas más de Dios, que conozcas más al Padre, tú dices, no, a mí no me hables de eso, yo, mi religión y a mí nadie me va a cambiar. No, tienes que buscar las bases bíblicas, porque si no te conviertes en ese orgulloso espiritual. No pierdes nada con que se lea y se pueda confirmar, por ejemplo, que Dios son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios en tres personas distintas. Entonces, a ver dónde dice eso. Y lo empezamos a leer y a comprender y a estudiar y conoces la naturaleza de nuestro Dios. Pero si te cierras con el orgullo religioso, no se puede conocer a nuestro Dios. Muchas veces también los estorbos para conocer a nuestro Padre pueden ser los malos testimonios. Es cierto que hay gente que se porta mal, es cristiana, es evangélico, evangélica, sigue a Cristo, y su mal testimonio hace que la gente no conozca a Dios Padre. Que aunque muchas personas se agarran de eso, ¿verdad? De ese pretexto para no acercarse, la razón es que no quieren dejar el pecado. Pero como no se fijan, ¿verdad? En los que sí se están portando bien. Ese es un pretexto, pero bueno, a final de cuentas, los malos testimonios. Hasta ahí. Entonces, qué importante es ir conociendo todos estos puntos acerca de lo que es nuestro Padre Eterno. Quiero comentarles también que esta frase de Padre Nuestro es muy profunda, porque hay dos familias, dos familias, la de Dios y la del diablo. Así es. La familia de Dios es aquella que ha decidido seguir a Jesús, ha decidido seguir las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Padre. Son personas con errores, personas con defectos, somos personas que fallamos, pero no dejamos el camino, seguimos en el camino, luchando cada día. Jesucristo dijo una frase en Mateo 12, del 46 al 50. En esa ocasión, la Virgen María lo andaba buscando y lo encuentra rodeado de mucha gente. Dice la Biblia en ese pasaje que su madre y sus hermanos lo fueron a buscar porque Jesús venía de otros lugares predicando. Llegó a su tierra y entonces le dijeron, Jesús, tu mamá y tus hermanos te hablan, están aquí afuera de toda esta gente alrededor y quieren hablar contigo. Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Queriendo dar una enseñanza, ¿verdad? Y dijo,
extendió las manos hacia toda la gente y dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ahí está. Si eres de la familia de Cristo, de la familia de Dios, para que puedas decirlo con libertad, Padre mío o Padre nuestro, tenemos que ser de la familia de Jesús, seguir sus enseñanzas. Porque si tú no lees la Biblia, no sigues las enseñanzas de Jesús y andas haciendo lo que quieres, hay otra familia, aunque tú no quieras. Porque hay gente que dice: pues yo ni de aquí ni de allá. No hay así. O eres de la familia de Cristo o eres de la familia del diablo. Porque en Juan 8:42 dice de esta manera: Jesús contestó: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, dice Jesús, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta. Estamos en Juan 8:42. Sino que Dios me ha enviado. Versículo 43. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Chequen bien, había gente que no creía en Jesús, no quería seguir a Jesús, la vida eterna que Él daba, ese pan de vida. 44. El padre de ustedes, dice muy fuerte aquí, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio de la humanidad. No se mantiene, dice ahí, en la verdad. O sea, es mentiroso. Y nunca dice la verdad el diablo. Cuando dice mentiras, habla como lo que él es, un mentiroso. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo les digo la verdad, ustedes no me creen. Ese es Dios habla hoy. Dos familias. Yo te invito a que busques ser de la familia de Dios, de nuestro Padre. No dejes que nada esos estorbos, ¿verdad?, te quiten la bendición. Entonces, nosotros tenemos que ahora terminar con este tema diciendo: bueno, ¿cómo le hago entonces para conocer a Dios? Yo quiero conocer a mi Padre. Es cierto, yo no quiero estar solamente repitiendo y repitiendo el Padre Nuestro, porque no tiene sentido. Pero cuando lo analizas: Padre mío, ya sé que eres santo, que no me dejas, que me escuchas, que me reprendes, que suples mis necesidades. Quiero conocerte de esa manera. Bueno, vamos a ver en este momento tres consejos. Tres consejos que vamos a analizar para conocer al Padre. Número 1. ¿Tú quieres conocer al Padre? Acéptalo en tu corazón. Dile: Padre, yo te acepto, ven a mi vida. Es lo primero que se tiene que hacer. Acepta a Jesús el Salvador, porque es el mismo. Esa es otra lección que podemos dar. ¿Por qué es el mismo? Jesús es Dios, Dios es Jesús, es el mismo, igual que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Juan 1:11. Jesús vino a su propia casa, o sea, a su país, a su parentela, y los suyos, ¿qué creen? No lo recibieron. Pero a todos los que sí lo recibieron, les dio capacidad o poder o potestad de ser hijos de Dios. O sea, nadie puede ser hijo de Dios si no lo acepta. Ah, caray, ¿cómo? Sí, mira, todos somos creación de Dios, pero somos una creación corrompida, alejada de Dios por el pecado. Entonces tenemos un problema. No somos hijos de Dios, somos hijos de la desobediencia, hijos de ira. Y lo acabamos de escuchar. Cuando hacemos el pecado y andamos lejos de Dios, hijos del diablo, qué fuerte palabra. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, seguir a Dios, en ese momento nos convertimos de la familia de Dios. Dice: al creer en su nombre. O sea, lo voy a repetir en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. 13. Han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre o mujer, sino que han nacido espiritualmente de Dios. Entonces, al aceptar a Jesucristo, en ese momento haces las paces con Dios, haces a un lado el pecado. Señor, soy pecador, yo te quiero seguir, quiero conocerte, entra en mi vida, entra en mi corazón, yo te acepto. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:23, que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Padre,
tiene al Hijo. Entonces, qué importante recibir a Jesús para tener al Padre. Aceptar a Jesús tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz, el pago por nuestros pecados, su sangre, su muerte, su resurrección. Acepto esa doctrina, como esa doctrina, como ese pan, y tengo vida eterna, tengo contacto ahora con mi Padre. Por eso, quien lo rechaza, pues no puede conocer a Dios, no lo va a conocer. Entonces, el primer consejo es, acéptalo como tu Padre. Comienza una relación. Número 2, estudia la vida de Jesucristo a través de la Biblia. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjate qué interesante, estudias la vida de Jesucristo, todo el amor que Jesús tiene, sus obras, sus milagros, su muerte y resurrección que hemos hablado, y entonces vas a ver el amor del Padre. De hecho, Jesucristo vino a eso, porque a Dios nadie lo ha visto, Dios Padre nadie lo ha visto. Cristo es la imagen misma, la sustancia misma del Padre. Tú lees la Biblia y te das cuenta del gran amor del Padre. Así es que estudia la vida de Jesús y conoceremos al Padre. Otra, el número 3. No te pongas límites. No te pongas límites para conocer al Padre. Ten paciencia, pero no pongas pretextos, ni barreras, ni límites. Voy a mencionar algunos personajes bíblicos que no pusieron límites para recibir de Dios un milagro, la bendición, para ser hijos de Dios. Por ejemplo, hablando de no poner límites, Zaqueo, según en Lucas 19:1 hay una historia de un hombre que era chaparrito. Zaqueo, este hombre quería observar a Jesús, quería conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús, quería tener una relación con Jesús. ¿Y qué creen que hizo? Como era chaparrito, no lo podía ver a causa de su estatura, toda la gente más alta. Él corrió, dice la Biblia, ¿verdad? Y se subió a un árbol. Dijo, aquí va a pasar Jesús. Y dicho y hecho, por ahí pasa Jesús, Jesús voltea a verlo y le dice, Zaqueo, baja, voy a ir a cenar a tu casa. ¡Wow! No hubo algo que, no hubo límite para este chaparrito, ¿verdad? No hubo límites. Él dijo, no me va a detener esta oportunidad de conocer a mi Padre, de conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, conoces al Padre. Número 2, la Biblia narra también la historia en Marcos 7:24 de una mujer llamada Cananea o Sirofenicia. Esta mujer que no era del pueblo judío, pero que tenía una hija con un demonio. Era una mujer que su hija estaba atormentada, ya la había llevado con brujos, con doctores, la había llevado con gente que la barriera, huevo y pirul. Eso usted puede leer en la Biblia, brujería, todo eso. Se dio cuenta de Jesucristo en Marcos 7:24 y le insistía y le insistía. No la detuvo absolutamente nada y recibió el milagro. Porque Jesucristo le dijo, así como creíste, te se ha hecho. Porque dice, no, pues no me hizo caso Jesús a la primera, ni a la segunda, ya mejor, ¿para qué le pido? Esta mujer insistía. Jesús vio la fe y dijo, esta mujer tiene fe. Entonces, por eso, que nada estorbe conocer el poder de nuestro Dios, de nuestro Padre. También en Hechos 4:13, dice la Biblia que Pedro y Juan y algunos de los apóstoles eran personas del vulgo, de lo vulgar, antes de ser seguidores de Jesús. Eran personas sin mucho estudio, eran sin letras, ¿verdad? No tenían estudio y aún así, por seguir a Jesús, por estar con Él, por su disposición, su convicción y arrepentimiento, Dios los usó grandemente, de tal manera que son uno de los escritores de la Biblia. Entonces ahí tenemos que no se tiene que tener límites para conocer a nuestro Padre. También hay otra historia de una mujer que dice la Biblia en Marcos 5:25, que era una mujer que había padecido mucho de un flujo de sangre, había sufrido mucho en manos de doctores, había gastado todo su dinero, y dice la Biblia que ella insistió y dijo, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, y recibió el milagro. Ustedes han escuchado de esto, si no, lean. Entonces ahí está la gente. Otra persona en ese mismo pasaje, Marcos 5:35, Jairo y su hija cuando muere, ¿verdad? La hija, pero él con la insistencia detrás del maestro no lo suelta, de tal manera que va Jesús, hace un milagro poderoso. Entonces ahí está. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Padre? Bueno, acéptalo en tu corazón, primeramente. Número 2, estudia la vida de Jesús. El que ve al Padre, ve al Hijo, y el que ve al Hijo, ve al Padre. Número 3, no te pongas límites, estúdiale, búscale.
No digas, es que el internet, es que no veo bien la Biblia, es que los estudios no le entiendo, es que tengo mucho trabajo en la casa. Para todo el tiempo, y tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios si queremos conocer al Padre. Termino. A Dios solamente lo podemos conocer a través de la Biblia. Es cierto que Dios habla a través de muchas cosas, pero no te va a hablar si no estás estudiando la Biblia. Porque si te habla por medio de sueños, los vas a confundir. Si te habla por medio de otras palabras, los vas a confundir. Pero si te habla a través de la Biblia, hay seguridad. Empieza a estudiar la Biblia. Muchos, desgraciadamente, no tendrán vida eterna por el orgullo. No van a querer estudiar la Biblia, no van a creer en Jesús, lo van a rechazar, no van a conocer al Padre, aunque tengan una religión. Si estás orgulloso de tu Dios, de tu Padre, si eres cristiano, seguidor de Jesús, amas a tu Padre y estás convencido de ese nombre, ¿verdad? Padre mío, Padre nuestro, lo vas a compartir con otras personas, no te vas a quedar callado ni callada, lo vas a compartir. Si sabes que es Padre de los demás, o que dices, no soy yo el único hijo, o sea, vas a amar a la iglesia. O sea, dices, en la iglesia todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces amas la iglesia, estás en contacto con los hermanos. Claro, amas a la humanidad, no al mundo, ni los deleites del mundo. Amamos a la humanidad, ¿verdad? Porque no nos creemos perfectos, ni santos, ni mucho menos, sino que simplemente ahora amamos a la humanidad. No importa el pecado, no importa su maldad, porque de ahí Dios nos sacó. Entonces, cuando sabemos que Dios es Padre nuestro, amamos a la humanidad y lo compartimos sobre todo. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso hay gente que se burla de nosotros y nos llama los hermanos, los aleluyos. No te preocupes, tenemos un Padre, ¿verdad?, que nos ama. Y es mejor tener el favor de Dios y el aplauso de Dios que el de la gente. Ahora podemos decir a Dios con toda confianza, Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que se puede entender de nomás la frase Padre nuestro. La siguiente semana vamos a hablar lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Después vamos a hablar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y así nos vamos a ir para poder nosotros conocer a nuestro Dios. Así es que aquí está el segundo tema de esta serie, el Padre Nuestro. Quiero terminar con una oración para ustedes, para aquellas personas que no han recibido al Padre en su corazón a través de Jesucristo. Lo pueden hacer con esta oración, ahí en su lugar, ahí donde están, repitiendo las palabras que yo digo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. En este momento te recibo en mi corazón. Recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que Jesús murió en la cruz para perdón de mis pecados, pero también resucitó de entre los muertos. Está con nosotros el día de hoy. Creo que Él es mi Salvador y mi Señor. Yo lo acepto con todo mi corazón. Amén. Esta simple oración, si se hace con fe, en ese momento eres perdonado los pecados que hemos cometido y hemos recibido a Jesucristo. Y vamos a tener la gran bendición de ir conociendo a nuestro Padre. Así es que aquí está el tema, el número 2. Dios me los bendiga.